ha sido muy interesante y yo comparto contigo esa observación que has hecho de que es que da muy poco tiempo, porque Trevijano tiene tantísimo de qué contar, sobre todo su vida fascinante, su pensamiento, que nos podemos tirar aquí 3 horas. Así que bueno, yo ya tengo aquí a mi compañero Eliseo, que cuando me diga que quedan 5 minutos, pues yo ya voy cortando. Y yo ya me quedaré donde me quede. Yo tengo el honor de estar aquí, os agradezco que me hayáis invitado, agradezco al señor decano. Y bueno, me habéis invitado para hablar de la teoría política de Antonio García Trevijano. Este ejercicio requiere pues mucho espíritu crítico, porque don Antonio es que rompe esquemas, mucha honestidad intelectual, y por eso os pido que todo lo que yo diga aquí, todo lo que yo os transmita a vosotros, pues vosotros lo comprobéis con ese espíritu crítico. Yo me he cuidado de que todo lo que voy a decir aquí, porque esté todo bien probado y documentado, porque estamos en una facultad de Derecho y como bien sabemos, la prueba es el vehículo procesal de la certeza. Y bueno, me quiero dirigir aquí al auditorio con una curiosidad mía personal. ¿De aquí quién es estudiante de Derecho? ¿Puede levantar la mano, por favor? ¿No? Bastante. ¿Y quién quiere ser abogado? ¿Nadie? Bueno, a lo mejor con Beco, que hay unas cosillas que voy a decir. Bien, pues vamos a empezar con el principal rasgo del pensamiento de Trevijano. Lo primero que hay que saber de García Trevijano es que él es un gran sintetizador. Él no es una persona que se haya inventado nada, o bueno, lo innovador que ha dado, que lo tiene, no es una cosa que sea demasiado original, sino que él, como él era una enciclopedia viviente, él se había leído todos los libros habido y por haber de filosofía, de teoría política. Es que este hombre era impresionante, tenía una memoria prodigiosa y incluso te decía las ediciones del año de cuando se publicó los libros que él citaba. Entonces, el primer rasgo es ese, que es un gran sintetizador de toda la teoría y la ciencia política y la filosofía, un gran humanista. Después, el segundo rasgo que le caracteriza es que él era un apasionado de la libertad. Él dedicó, ya habéis visto su biografía, se dedicó en cuerpo y alma toda su teoría, todas sus acciones a la libertad. Y él la definía muchas veces como algo, como un instinto primario. Para él era una pasión. La pasión es lo que a ti es lo pasivo hacia ti, lo que tú no puedes resistir de ti mismo. Y él lo definía como eso, como algo de niño chico, como ese sentimiento de querer hacer y no tener límites y que otro te ponga unos límites que son abusivos por parte de otra persona, que a ti te coarte esa libertad casi infantil, ¿no? Que el niño siempre quiere pues, explorar y el padre está como intentando que no lo haga. Y bueno, solía contar que en el régimen de Franco pues hacía incluso tratados en el colegio, o sea que ya desde muy pequeño luchaba contra el régimen y después a lo largo de su vida luchó efectivamente, como hemos visto, contra el régimen de Franco y también contra el régimen actual. Entonces él en su vida luchó contra los regímenes. Después, otro de los principales rasgos es el de la libertad política colectiva. Lógicamente, una persona que tenía tantísima pasión por la libertad, que dedicó todo su vasto conocimiento a desarrollar este concepto, pues es, digamos, su principal descubrimiento teórico. Y es lo que yo voy a intentar introduciros en esta pequeña charla. Don Antonio decía que él era una persona muy egoísta, porque decía, yo quiero ser libre yo. Pero claro, se dio cuenta, a través del pensamiento de todos los siglos de la historia, con los años, de que es imposible que él fuese libre si los demás no lo son. Es decir, que si el pueblo entero no es libre para establecer un sistema institucional que preserve su propia libertad, entonces ninguna persona de esa sociedad pues va a ser libre. ¿Por qué? Porque siempre va a estar sujeta a un poder más fuerte, al abuso, al arbitrio de quien esté por encima. Y esto íntimamente relacionado con la libertad política colectiva está la libertad constituyente, que es ya la acción de esa facultad, que es la facultad que tiene el pueblo, una nación, un sujeto político, de darse a sí mismo su propia constitución. Bueno, previo a un determinado periodo,
2 o 3 años, un año de libertad constituyente, donde la sociedad delibere de qué sistema pues quiere implementarse para garantizar su propia libertad, que tiene que ser un sistema inteligente que evite el abuso colectivo, el abuso de la clase gobernante, de quien tiene el poder. Porque veréis, en el sistema actual difícilmente se puede decir que la clase gobernante, los que están arriba, tenga los mismos intereses que nosotros. De hecho, muchas veces lo hemos visto que hasta son contrapuestos, que en determinadas ocasiones van directamente a por nosotros, los gobernantes, lo que se supone que están para protegernos, van contra nosotros. Entonces, la democracia formal que preconizaba García Trevijano, pues son los instrumentos jurídicos, institucionales y políticos para armonizar los intereses de la clase gobernante con la clase gobernada, y los de la clase gobernada que sean los mismos intereses que los de la clase gobernante, que se armonicen. Un tema de armonía. En el momento, esto no es así, como hemos visto, la clase gobernada, nosotros tenemos muy pocos instrumentos de defensa para echar a la clase gobernante y poner a otros gobernantes que sí defiendan nuestros propios intereses. Entonces, también un rasgo especial de él es la responsabilidad de los gobernantes. Como dijo Thomas Jefferson, cuando el pueblo tiene miedo al gobierno, hay una tiranía. Pero cuando es el gobierno el que le tiene miedo al pueblo, entonces esa es la libertad. La obra de Trevijano tiene esta libertad institucional como eje central. Y como voy a decir más adelante, al final la libertad es la tranquilidad. Es estar tranquilo. No tengo miedo de que venga el gobierno a por mí. Al final esa es la libertad. Eso lo voy a desarrollar un poquito más adelante. Pero básicamente la teoría de Trevijano es que nosotros los gobernados tengamos la fuerza, tengamos el kratos y que haya democracia, que es lo que él siempre defiende en su obra. Trevijano, otro rasgo, es que él se caracteriza por ser un científico de la política. Y me gusta mucho el concepto que él tiene de ideología, no es el mismo concepto que podemos ver a mí me parece un concepto bastante insuficiente que podemos ver en el diccionario, o cuando uno se mete en la Wikipedia a estudiar, a ver lo que significa ideología. Porque Trevijano, como político, como científico de esta materia política, pues daba una definición de ideología concluyendo de que todas las ideologías son falsas. ¿Por qué? Porque la ideología parte de una idea para determinada cuestión que puede ser verdadera, puede ser justa, pero claro, a esa idea, que es buena, está bien, después le introduces un logos, le introduces una razón universal y esa idea partidaria de determinada cosa ya la aplicas a todo. Y entonces ya entramos en los ismos. Y el ponerle ese sufijo al ismo ya es una patología de la idea. Y ya entramos, pues, el comunismo, que a lo mejor el comunismo sí parte de una idea que son buenas de justicia social, o el liberalismo, cualquier ismo que os imaginéis, el ecologismo. Pero claro, cuando tú eso ya lo aplicas a todo, pues entonces ya se convierte en una ideología y ya te está falseando a ti mismo. Entonces Trevijano, como científico, también es liberador de eso. ¿Por qué es liberador? Porque él va a quitarle a la materia política la ideología, a que sea algo verdadero. Y aquí quiero citar al Evangelio, el Maestro Jesús, dijo que conocer la verdad te hace libre. Y eso es un mensaje muy profundo que tiene la ciencia como método colectivo de encontrar la verdad, y también tiene Trevijano como científico de la política, porque le quita toda la ideología a esta materia tan importante. Entonces quiero entrar en el concepto de la política. Este es un concepto que tampoco se inventó porque, como digo, es un gran sintetizador. Y entonces, ante la pregunta ¿qué es la política? Esto, como digo, es una definición, lo aprendí de él, aunque no es suya. Y es una definición que no se suele dar en las instituciones. En las instituciones siempre se da la política como el bien común, gestionar lo público, y mucho menos se da en los medios de comunicación. Porque, amigos míos, uno de los principales herramientas, instrumentos
instrumentos de la política es la mentira, es engañaros, es manipularos. Y enseguida vais a saber por qué cuando dé la definición. Porque la política, visto desde una perspectiva científica, jurídica, es una relación de dominación entre dos partes. Una que manda y la otra que obedece al que manda. Ya está. Pero siempre bajo una perspectiva pública. No vale, por ejemplo, en un ámbito privado, de que yo me pongo a intentar manipular a mis amigos, mandarlo o accionarlo, eso no sería política. Pero cuando estamos hablando ya de factor Estado y las relaciones de dominación ahí hablamos de política. Por eso la política y el derecho están tan cogidos, tan relacionados, tan cogidos de la mano. Y por eso el propio Trevijano decía que para saber de política uno tiene que saber de derecho. Y entonces ahora podéis enlazar de por qué digo que la mentira es el principal medio, el principal instrumento de la política. Porque mediante la mentira y la ocultación es mucho más efectiva la dominación. Si tú, por ejemplo, al que quieres dominar le haces creer que es libre, entonces lo dominas mucho mejor que diciéndole la verdad. O convenciéndole incluso que tú no existes, que tú lo que estás dominando, que tú no estás. Eso es lo mejor. Ese es el mejor instrumento para dominar a alguien. Es mintiendo. Y por eso, prácticamente todo lo que veis de política que os llega de los medios de comunicación del sistema es todo mentira. Porque quieren ejercer esa dominación sobre el pueblo, sobre nosotros. Y también, y más, de las instituciones del Estado, muchísimas cosas que se dicen son mentiras. Pues Trevijano tiene un libro interesantísimo que yo os insto encarecidamente a que conozcáis, que se llama Frente a la gran mentira. Figuraba, Frente a la gran mentira, un libro de 1996. A mí me gustaría deciros que para mí Trevijano escribe de una manera maravillosa. Sus obras son, como él mismo decía, aunque citando las obras de otros, de los grandes maestros, son obras de pajarillo. Y diréis, ¿qué es una obra de pajarillo? ¿Eso qué es? Pues una obra de pajarillo es una que tiene tantísima enjundia y profundidad que tú, cuando te lees ese libro, tú tienes que estar como los pájaros. Como cuando un pájaro se pone a beber, que bebe y mira para arriba. Bebe y mira para arriba. Pues así son las grandes obras de los grandes maestros. Tú lees una frase, y una frase tan bien hecha, con una estructura tan formidable, sintáctica, con tantísima profundidad, que tú lo que tienes que hacer es, un momento, ¿qué frase es? Reflexiona. Vale, sigue. Otra frase igual. Mira para arriba otra vez. Estos son los grandes libros de los grandes maestros. Y son libros que no se pueden leer de corrida rápida. Tienen muchísima profundidad. El que vamos a entregar aquí en este acto es Teoría Pública de la República, teoría pura, que es su obra magna. Lo que pasa es que para ese, el que no conozca a Trevijano, ese tiene mucha tela. Entonces yo os invito a que, si no conocéis a este autor, pues que empecéis por Frente a la gran mentira. Que ese a mí me parece más accesible. Lo podéis encontrar en Google, el PDF está por ahí, o sea que es de fácil acceso. Pues bien, Frente a la gran mentira, como digo, es un título que a mí me parece liberador. Porque si algo me he dado cuenta de la libertad, y esto ya es una reflexión un poquito mía, es que se traduce, como he dicho antes, en la tranquilidad. Y si ya nos ponemos a un nivel individual, la libertad al final, filosófico, es estar libre de todo miedo. A un nivel tuyo interno, tu libertad es liberarte de todo miedo, de toda atadura que te preocupa. Esa es la libertad, esté donde esté, pase lo que pase. Esa es la verdadera libertad. Pues a nivel colectivo es lo mismo. Es la tranquilidad de los gobernados, de basta ya de tener miedo a los gobernantes, a lo que hagan con nosotros. Y por eso la libertad es colectiva. Es la capacidad de un pueblo de haberse dado a sí mismo un sistema constitucional tan inteligente, tan inteligentísimo, que es capaz inmediatamente de detectar el abuso y de eliminarlo. Esa es la gran inteligencia de tener un sistema que sea democrático, porque entonces es el poder del pueblo para que los gobernantes que estén rápidamente detectar el abuso y siempre que sea un sistema realista. No nos pongamos aquí con utopía, porque entonces caemos en la ideología. Tenemos que ser científicos. Y claro, y la libertad pasa
porque el gobernante que esté pues tenga un verdadero cargo, una verdadera responsabilidad, o sea, que se le cae el pelo como haga algo, como se le ocurra hacer alguna barbaridad, se le cae el pelo para que esté. Igualito que España. En España es que son impunes, hacen lo que quieren. Entonces, para estar libre de miedo, esto ya también es una reflexión mía, que yo también relaciono con otro grandísimo pensador que es Carl Jung, gran psicólogo, también preconizador de un elemento colectivo que es el subconsciente colectivo. Trevijano es libertad colectiva y Jung es subconsciente colectivo. Y Jung preconizaba un proceso liberador individual que es para liberarte a ti mismo, de estar en paz, es de mirar a tu sombra, de mirarte a ti. Es decir, de aceptar aquello que somos, lo verdadero, y que no nos atrevemos a mirar y que lo metemos debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque si no miramos nuestra sombra, la sombra te acaba dominando a nivel subconsciente. Como tú no te aceptes lo que tú eres de verdad y lo que bajo ningún concepto quieres mirar de ti mismo, esa cosa te empieza a dominar subconscientemente, empiezas a tener miedo, empiezas a ser una persona mezquina. ¿Por qué? Porque tu sombra te está dominando, tú no te atreves a aceptar lo malo que eres. Pues algo parecido yo lo relaciono con lo que hacía Trevijano en su libro Frente a la gran mentira, porque es frente, o sea, es como mirar a la gran mentira, que como pueblo estamos sometidos a ella. Entonces yo creo que está el gran papel que tiene Trevijano como científico, de que si queremos liberarnos a nivel colectivo, pues nos tenemos que mirar a nosotros mismos con franqueza y enfrentar a las mentiras que nos dominan. Entonces llegamos a un punto. ¿Cómo saber la verdad colectivamente? Pues con la principal herramienta que tenemos los seres humanos para llegar a verdades colectivas, que es la ciencia, el método científico. Y para mí este es uno de los grandes logros de la obra de Trevijano. Como he dicho antes, despojar de la política, de la materia política, su principal medio, que es la mentira y la propaganda, y observarla con la verdad, con la realidad. Y por eso él se autodenominaba muchas veces un científico, un naturalista, que observa fríamente los hechos, bajo criterios y definiciones no arbitrarias, basadas en un acervo que él tenía, bueno, que todos podemos tener si nos formamos, de conocimiento empírico, jurídico, para alcanzar una realidad política y moral también. Aunque bueno, él partía con ventaja porque como él, pues, se podía permitir eso porque, como he dicho antes, que él era una enciclopedia viviente, que se había leído todos los libros aquí por ahí. Pero bueno. Entonces, para enfrentar esa verdad colectiva, pues quiero citar otra vez la Biblia, que dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Y a mí me parece esto uno de los grandes arquetipos del subconsciente, importantísimo. Todos nosotros tenemos que honrar de donde venimos, porque de donde venimos forma parte de nosotros. Yo no tuve la transición, yo no soy nadie para juzgar si se hizo bien o mal, si fue bueno o mal. Lo que puedo hacer es agradecer la transición, agradecer lo que se hizo, porque eso nos ha permitido ser lo que somos ahora, con nuestras luces y con nuestras sombras. Eso lo acepto, así como todo, para liberarnos, pues tenemos que aceptar nuestra familia, hacer las paces con nuestros padres, porque nuestros padres se pudieron portar mejor o peor, pero al fin y al cabo les tenemos eso que estar agradecidos, de tener amor hacia ellos. Y como en todas las familias siempre hay grandes mentiras, cosas que se meten, eso todo aquí seguro, en sus familias tienen cosillas ahí que se meten ahí debajo y que nadie quiere hablar de eso. Pues nuestra familia española fue lo mismo. Hay grandes mentiras que hubo en la transición y que los políticos hoy en día están todo el día reproduciendo. Están glorificando la transición, que fue un acto modélico, algo de dar un ejemplo a la humanidad, vamos, somos muy exagerados en eso. Y entonces, pues, descubrir las mentirijillas que nos dijeron en la transición, pues es sanador, es enfrentarse a esa gran mentira. Y entonces, ya enlazando con cómo podemos saber la verdad de eso, como he dicho antes, pues con la ciencia. ¿Y cómo funciona la ciencia? Pues cito, porque la ciencia al final, como la conocemos, es un instrumento de la civilización occidental y un de sus raíces, el conocimiento helénico y también el semítico. Y cito la Biblia, esta vez el Evangelio, el Maestro Jesús, que dijo: por su fruto lo conoceréis. Y esto bebe de la corriente aristotélica, naturalista,
y que Trevijano pues seguía mucho, que era definir las cosas por sus efectos, en lugar, o sea, por las cosas por cómo actúan, uno observa efectivamente, en lugar de partir de definiciones apriorísticas. Y bueno, a ver si los que son estudiantes aquí de Derecho puedo convencer de que, porque la abogacía es una profesión muy trascendente en la humanidad. Fijaos que lo que inició Aristóteles con el conocimiento científico, después eso se fue en la Edad Media, se fue desarrollando, aunque se quedó ciertamente enquistado, y fue un abogado que se llama Francis Bacon en el siglo XVII, que ese fue el que actualizó el método aristotélico y le introdujo ya el método inductivo, el de a partir de las deducciones, meter la deducción, bueno, más bien el raciocinio inductivo de los hechos. Y eso fue, y también una comprobación experimental, empírica, de los fenómenos. Entonces, uno de los grandes padres de la ciencia fue un abogado, coetáneo de Galileo, también, otro de los considerados padres de la ciencia. Y bueno, tenemos grandes abogados de la historia, sin mencionar, por supuesto, Trevijano. Tenemos a Robespierre, a Lenin, a Gandhi, a grandes transformadores que fueron abogados. Yo lo dejo caer, lo pensáis. Bien, entonces vamos a aplicar este método a la Constitución del 78. Vamos a ver si es verdad una democracia como nos anuncian a bombo y platillo. También interesante Aristóteles, porque en su obra de la política, él introdujo un concepto, supongo yo, extraído de la observación, porque a él no le gustaba especificarse, que él decía en la política que de la dictadura nunca se pasa directamente a la democracia. Siempre hay una fase intermedia que es la oligarquía. Entonces él había observado que de la dictadura no se pasa directamente a esa democracia, sino siempre está la oligarquía, y de la oligarquía sí se pasa a la democracia. Entonces vamos a comprobar si esto que decía Aristóteles es verdad. ¿Pudo ocurrir que de la dictadura de Franco directamente en la transición se pasase a la democracia? Vamos a ver. Vamos a ver el origen de la transición. Pues hemos visto que a raíz también del propio testimonio, porque el Trevijano era una de las partes de ese proceso de lo que llaman transición, pues vemos que, esto lo podéis buscar, aprobado, que la Constitución se redactó a puertas cerradas por una serie de señores, sin cortes constituyentes, con la influencia, como ha dicho Enrique, de los Estados Unidos, para favorecer el establecimiento en España de una partitocracia. ¿Por qué a Estados Unidos le interesa que haya aquí una partitocracia? Muy elemental, porque es fácilmente controlable. Porque en una partitocracia no es lo mismo controlar a 5 o 6 jefes de partido que controlan todo el Estado, a que si hubiese una democracia y el poder estuviese más repartido, tener que comprar a 350 diputados, tener que comprar a los jueces. Eso es más complicado, pero si en una partitocracia tú concentras el poder en 5 o 6 partidos, y esos 5 o 6 partidos están controlados por 5 o 6 personas, nos reunimos todos en un bar y controla España. Entonces ese es el interés en su momento de Estados Unidos, de poner una partidocracia en toda Europa. Después también la llamada Constitución del 78 pues fue votada por el 67,11%. Esto es un dato que tampoco se suele dar. Que yo cuando lo descubrí dije, porque muchas veces cuando dicen, se ponen a darle flores al proceso constituyente, que bueno, vamos a poner ese nombre, siempre se dice, el 98% dijo que sí, el 98% dijo que sí, vale, pero ese 98% es del 67%. O sea, solo votó el 67%. De ese 67%, vale, el sí lo dio el 98%, pero siempre dentro de ese porcentaje. Y también, en los que hubiese vivido esa época, pues lo conoceréis, pues un clima de gran miedo, agitación, desinformación, incertidumbre. Entonces, pues, ese proceso fue constituyente. Eso ya os lo dejo para que lo penséis. Entonces yo quiero ir a analizar ya la Constitución del 78 sobre un elemento clave, que es la representación del elector.
Porque aquí todo el mundo estaremos de acuerdo de que la democracia es ahí representación del pueblo. Es un elemento definitorio, está incluso en el diccionario de la RAE. Es un régimen político, un sistema político, en el cual el pueblo está representado. Pues entonces vamos a ver si en España está representado el pueblo. Os voy a dar otro dato que tal vez pocos sepan, no se suele decir mucho, que es que el 98% o el 97% de los países de todo el mundo se autodenominan democracia. O sea, es brutal. Países como el Congo, Mozambique, Corea del Norte, Cuba, Rusia, todos dicen, yo soy democracia. Incluso en el franquismo se decía que había una democracia orgánica. Como curiosidad, esto lo podéis buscar, la Constitución de Mozambique, artículo 1, dice: Mozambique es un Estado independiente, soberano y democrático de justicia social. ¿Os suena esto de algo? En la Constitución española que pone, una cosa muy parecida. Entonces España, como no puede ser de otro modo, pues se sube al carro de ese 98% y se autodenomina democracia. O vamos a ver si es cierto. Pues aquí en España, cuando uno vota, pues vota a una lista de diputados que el votante no ha elegido, lo ha elegido la cúpula, la jefatura del partido. Una lista de diputados que no te rinden cuentas a ti, sino rinden cuentas a los jefes de los partidos. Pensar lo difícil que es que os metan en una lista de partidos. Es una cosa de un caramelito. Que tú tienes que estar años haciendo favores, tu fidelidad al partido tiene que estar más allá de toda duda. Y entonces es como si tú fuese el trabajador de una empresa. Tú al final no vas a hacer lo que te dicen los clientes de la empresa. Tú siempre respondes al jefe, al que te ha puesto ahí. Pues cuando tú votas a una lista de partidos, pues esa es la relación que tú tienes con esas personas que se supone que te están representando. Entonces vamos aquí a la ciencia. Vamos aquí a la ciencia moral y jurídica. Moral me quiero referir al Moritz, al derecho romano. Y vámonos al Código Civil. ¿Qué entiende el Código Civil? Y la lógica social, que es el derecho, que es la representación. Pues vámonos al artículo 1709, aquí como los estudiantes de derecho sabrán, que dice que el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o a hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otro. Entonces, lógicamente, aquí tenemos una relación jurídica, es decir, susceptible de hacerse valer de manera eficiente, coercitiva. Y tenemos dos partes, que es un mandante y un mandatario. Cuando tú votas a una lista de partidos hay dos partes. Cuando tú votas a una serie de personas que no has elegido y que no los conocen y que están obligadas no por ti, sino por los jefes de los partidos, eso es una representación. Y como rasgo connatural al vínculo jurídico de la representación está la revocación, que ese es el artículo 1732, el apartado 1, que dice que la primera manera de terminar con un contrato de mandato es la revocación. Es echar al que se supone que te está representando si no te representa. Eso cuando tú te vas a un tribunal y designas a tu procurador, tú ponte que tu procurador pues no presenta los escritos, no va a juzgado, y oye, pues lo echas y te buscas a otro. O incluso le pegas un paquete al procurador ese, por ser un paquete. Entonces, pues lo mismo con los políticos. Entonces, os pregunto, ¿está jurídicamente representado el elector en el sistema actual? Si los diputados no obedecen al elector, que es el demo, sino obedecen a los partidos, ¿no es más honesto intelectualmente llamar a ese sistema partidocracia en lugar de democracia? Porque son los partidos los que controlan a los diputados. Pues tal vez llaman democracia a eso por propaganda, por mentira, recordad lo que he dicho antes, de que es la política, es dominaros en la dominación, y la mejor manera de dominar es mintiendo. Y acordaos también del 98% de los países que así mismo se denominan democracia. Y bueno, y la alternativa que propone Trevijano en su obra, tampoco una cosa revolucionaria que se haya inventado, como muchas veces de estas cosas que oímos de democracia directa, de asamblearia. No, es una cosa que funciona ya desde hace siglos en Reino Unido, está en Francia a doble vuelta, está en Estados Unidos. Y es simplemente
una relación jurídica de diputado de distrito, que es dividir el país en distritos de aproximadamente 100.000 personas. El distrito elige a su diputado y el resultado de eso serán unos 400 diputados por ahí, de toda España, que tienen un mandato del Código Civil con su distrito electoral, y su distrito, por mayoría, pues lo puede revocar y decirle, usted no nos está representando fuera. Eso sí, y es un sistema eficiente que ya funciona. Entonces, como digo, Trevijano es un gran sintetizador que tampoco se inventa fórmulas raras. También hay una asociación civil que se llama ADEMO, que hizo un mapa de distritos electorales de toda España, que es bastante interesante, una cosa que ya está hecha. Entonces, pues también es una herramienta para este tipo de ideas. Después me gustaría hablar de la Constitución acerca de la separación de los poderes, que también se celebramos en la Constitución. Os hago la pregunta, ¿estaremos ante propaganda otra vez? Vamos a ver, lo métodos científicos. Me gustaría empezar reseñando un dato que solía dar Trevijano, un dato de cultura política, sobre el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que decía que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Bueno, lo de la garantía de los derechos, eso es otra cuestión. Si alguno se quiere meter abogado, lo puede comprobar. Pero vamos a ver la separación de poderes. Vamos a empezar con el artículo 99 de la Constitución, que el gobierno se forma a partir de los pactos que hagan los partidos en el Congreso. Es decir, el gobierno no se elige por el pueblo, se elige por los partidos. Ya estamos otra vez con los partidos eligiendo cosas. Eligen un diputado, ahora eligen también el gobierno entre ellos. Y de hecho, en el legislativo vemos a una bancada, yo pues soy el PSOE, porque está ahora, que vemos el legislativo en la misma cámara, el legislativo con el ejecutivo. Y dice, pero ¿cómo pueden estar los dos si tienen que estar enemistados? Pues están los dos ahí, en la misma cámara. Después, este lo podéis comprobar, el artículo 99 de la Constitución. Artículo 86. El ejecutivo puede legislar con base a una extraordinaria y urgente necesidad. Y uno dice, ¿qué es una extraordinaria y urgente necesidad? ¿Quién determina lo que se considera eso? Pues lo determina el máximo intérprete de la Constitución, que según el artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/79 es el Tribunal Constitucional. O sea, el Tribunal Constitucional determina que es una extraordinaria y urgente necesidad. Pero ese Tribunal Constitucional está elegido otra vez por los políticos. Entonces, eso lo vamos a ver después. Entonces son los propios políticos los que determinan cuándo puede el gobierno legislar. Y eso sin contar con que cuando el gobierno mete los decretazos, se llaman así, coloquialmente, después la convalidación de esos decretos es más fácil todavía porque una parte del propio ejecutivo está en el legislativo y lo puede convalidar más fácil. Después el ejecutivo puede dejar sin efecto cualquier sentencia judicial por medio de los indultos. Esto lo podéis comprobar, es una ley decimonónica, anacrónica, la ley del 18 de junio del 1870, que según esos artículos, el 21 y el 30, puede indultar, o sea, los partidos que están en el gobierno, que han sido condenados por la justicia, lo puede quitar esa sentencia, los que hayan robado del partido, y que se vayan a ir de los hijos. Después, el Consejo General del Poder Judicial está formado por miembros designados otra vez por los partidos políticos. Artículo 1122.3 y los 566 y 67 de la Ley Orgánica 4/2003. Este organismo está elegido, como vemos, por los partidos políticos. Vais a ver por qué es tan importante para ellos. Aparte de que es un organismo que tiene grandísima influencia en el Poder Judicial, son los que los administran, vemos que este organismo es el que designa al presidente del Tribunal Supremo, artículo 123 de la Constitución. Y es muy importante este organismo, y de hecho lo estamos viendo ahora, que se están peleando por controlarlo, el PP y el PSOE. ¿Por qué? Porque los políticos están aforados.
A los políticos no los puede juzgar un tribunal de primera instancia, como a cualquier hijo de vecino. A los políticos solo los puede encausar criminalmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo. Entonces ya, claro, ¿quién designa la planta del Tribunal Supremo? El Consejo General del Poder Judicial. Controla al Consejo General del Poder Judicial y controlarás al que te enjuicia a ti, criminalmente. Por eso es tan importante para ellos. Y esto lo podéis comprobar, que está en el artículo 71 y 102, el aforamiento. Y también en el artículo 30 de la ley de demarcación y planta judicial. Es una cosa que cuesta encontrarla. En el artículo 30 es como se dice que cómo se forma la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo que pasa es que la ley, y encima es una ley ordinaria, la ley es muy ambigua en eso, y cuando uno quiere saber de verdad, pero mire usted, ¿cómo se crea esa Sala Segunda? O sea, ¿cómo cogemos a los que la forman de verdad? Pues casi no se sabe. Y eso podéis imaginar que es esto. A verdad, porque se dará de otra manera. Bien. Pues otra cosa que uno se da cuenta cuando lee esta ley 38, una ley muy poco conocida del 88, ley 38/1988 de demarcación y planta judicial, es que el artículo 20 le da la facultad al gobierno de controlar el número y la composición de todos los órganos judiciales. Entonces uno dice, ¿pero qué hace el gobierno ahí metiendo mano en el número de los jueces, de lo que tiene que haber? O la composición de los juzgados. Entonces, claro, ahora tiene sentido cuando uno va a poner una demanda que vaya en contra de lo que ha dicho el gobierno, de la doctrina del gobierno, que los jueces tengan miedo de decir otra cosa. Porque como tú vayas contra el gobierno tiene la facultad de controlar la planta judicial. Y también el Consejo General del Poder Judicial, controlado así a su vez por el político. Entonces, si uno no quiere, a lo mejor, acabar en una plaza de juzgado de Zamora, pues dice, hostia, mejor aquí, pues no voy a liarla, no voy a establecer mi criterio porque vaya usted a saber si aquí pasa algo y me echan y me mandan a Gran Canaria o un sitio siendo yo de otro lado, con todo el respeto a Zamora y Gran Canaria. Después, tampoco me quiero ceder mucho en esto porque también es de público conocimiento, que el Ejecutivo controla la Fiscalía, artículo 124 de la Constitución, y los artículos, hay como un chorro, de la Ley 50 del 81. Y esto tampoco hay que... Bueno, se puede comprobar, pero esto lo dijo el propio Pedro Sánchez en una célebre entrevista, que dijo, ¿de quién depende la Fiscalía? ¿De quién depende? Y dijo, pues eso. Y el otro entrevista, pues es que eso, es que ellos controlan a la Fiscalía. Y el legislativo, que también forma parte, como sabemos, del Ejecutivo, pues controla el Tribunal de Cuentas. Es decir, los propios políticos también controlan la fiscalización de las cuentas del Estado, que debe ser el artículo 136 de la Constitución. Y los políticos, sorpresa, controlan el Tribunal Constitucional, artículo 159 de la Constitución. 4 del Congreso, 4 del Senado, partido político. 2 del Gobierno, partido político. 2 del Consejo General del Poder Judicial, partido político. Es decir, los partidos políticos deciden lo que es constitucional y lo que no. Y nuestros derechos fundamentales constitucionales pues están en manos de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque solo ellos tienen la potestad de interponer los recursos de inconstitucionalidad. Ellos tienen esa prerrogativa. Artículo 162 y el 41 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del 79. También la tiene el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, artículo 54 de la Constitución, también está designado por los partidos políticos. Y yo me pregunto, ¿por qué hace falta un defensor del pueblo? O sea, el sistema no tiene que ser por sí mismo un defensor del pueblo, porque tiene que haber uno designado por los partidos políticos que defienda al pueblo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero claro, vosotros, que sois estudiantes de Derecho, podréis decir, es que yo puedo, vale, que no puedo poner el recurso de inconstitucionalidad, pero sí puedo poner un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional cuando agote todas las instancias. Pues la admisión a trámite de esos recursos de amparo es absolutamente arbitraria. Está en manos de la célebre trascendencia constitucional. Esto lo podéis ver en el artículo 49.1 de la Ley Orgánica 279 del Tribunal Constitucional.
o sea, como un requisito de admisión del derecho, del recurso de amparo, para defender vuestros derechos fundamentales, depende de la trascendencia constitucional. ¿Y de eso qué es? Pues la trascendencia constitucional es lo que a ellos les dé la gana. Si esto me interesa, te acepto el recurso. Si no, yo, en defensa de clientes míos, me han dicho con una cartita, con un párrafo, su recurso incumple el artículo porque no tiene trascendencia constitucional. Su cliente no va a ser defendido. Entonces nuestros derechos fundamentales dependen de los políticos también. Y es un tribunal que tampoco es jurídico, es político. Entonces preguntaos, ¿qué es el gobierno? Los que han vulnerado vuestros derechos fundamentales. Entonces es prácticamente imposible que un tribunal os defienda. Entonces, quiero llegar a la conclusión de que vamos a responder a la pregunta de quién tiene el poder en España. ¿No lo tienen acaso los partidos? ¿No son los jefes de unos cuantos partidos los que controlan absolutamente todo? ¿No hay una oligarquía de gente que lo controla todo? Entonces, ¿por qué no llamamos a este sistema una oligarquía de partidos en lugar de una democracia? Y aunque digamos, sí, pero es que a esos partidos los vota la gente. Vale, pero esa gente está representada. Hay un vínculo jurídico de representación y de trato sucesivo. ¿Puede hacer algo el votante contra las decisiones que toman los partidos políticos? Y también, muy honestamente, os preguntaréis, pero entonces, ¿por qué le vota la gente? Pues acordaos de lo que vimos al principio del todo de la charla, que la dominación política se basa en la mentira y el engaño. Entonces, si tú pones al pueblo 24 horas sometido a meternos miedo, a propaganda de los partidos, machacarnos 24 horas con que este partido ha hecho esto, que este partido va a venir los fascistas, van a venir los comunistas, tienes que votar, porque si no, y lo vemos en la televisión 24 horas y están en todo, tentaculizando todo aspecto de la sociedad civil, pues entonces, lógicamente, la gente va a votar. Y si la gente no tiene otra perspectiva, pues va a seguir haciéndolo, no va a tener esa conciencia. Y entonces también quiero decir, si no hubo un periodo constituyente ejercido por el pueblo desde abajo, y tampoco hay democracia ni separación de poderes, ¿podemos llamar a la Constitución de 78 una constitución? Pues, según la tradición, la moral de la política, a este tipo de instrumentos jurídicos se le llama carta otorgada. Por ejemplo, en el franquismo, las leyes fundamentales, pues esto, lo que tenemos ahora, es una carta otorgada del 78, porque se estableció desde arriba hacia abajo. Son derechos concedidos no por el colectivo, sino por el Estado. Entonces, como el Estado te los da, pues cuando al Estado le dé la gana, se lo quita, porque son suyos, no son tuyos. El sistema no te defiende al Estado. Y eso, en los ejemplos, los tenemos todos en la cabeza. Entonces, y como tampoco hay responsabilidad alguna de los gobernantes, aquí se incumple la constitución de los propios partidos izquierdos y no pasa nada, sacan leyes absurdas y no hay consecuencias, tampoco pasa nada, se van de rositas. ¿Por qué? Porque este sistema está diseñado por los partidos y para los partidos, no para el pueblo. Entonces son los amos del cortijo. Y ya por último, me gustaría deciros que entonces ¿qué hacemos? ¿Qué es la democracia? ¿Cómo se puede traer a España? ¿Es posible? Pues esto es fascinante, daría para otra charla. Y yo dejo brevemente una definición que dio Trevijano en la obra que he reseñado anteriormente, Frente a la gran mentira, que dice Trevijano: la democracia es forma de gobierno constitucional, representativo y responsable que una sociedad estatuye libremente como régimen de Estado, separando al Poder Ejecutivo del Legislativo, asegurando la independencia de la autoridad judicial y estableciendo el derecho de apelación al pueblo en garantía institucional de su libertad política. Y entonces, muchos diréis, vale, pues entonces vamos a formar un partido para traer la democracia a España. Y yo me pregunto, ¿una partidocracia, un sistema, es posible cambiarlo desde dentro? Pues eso también daría para otra charla, fascinante. Pero vamos, yo simplemente adelanto que pensad la cantidad de veces que se ha intentado por todos los partidos, eso, quitando el hecho de que sea verdad y que no sea lo que hemos dicho al principio, que sea propaganda,
de vamos a reformar, vamos a acabar con la partidocracia, pero es que la experiencia empírica, científica, nos dice que es imposible, por una sencilla razón. Imaginaos un partido estatal por toda España, con la cantidad de dinero que eso mueve, la cantidad de cargos, atención mediática, la cantidad de poder, sueldo de 4.000 euros al mes, influencia mediática. Los que están ahí van a renunciar a eso, estando en juego el pan de sus hijos. Pues al final se van a repartir, y es lo que ocurre siempre, es inexorable. Pero entonces, claro, surge la siguiente pregunta si estáis de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, si no se puede hacer un partido tampoco? Pues veis, existen muchas ya asociaciones civiles que buscan esa ruptura, pero una ruptura revolucionaria. Entonces, claro, la palabra revolución, aquí la palabra revolución tiene también acordado mucha propaganda, porque no interesa que se hable de revolución, interesa que la revolución se asocie al desastre, al caos, que sea sangrienta como la Revolución Francesa, como la soviética, que dé miedo. Revolución, no, yo la cosa ordenada, revolución. Pues veréis, no tengáis miedo a esa palabra, porque una revolución, si fuese violenta, ya no sería revolución, sería volver otra vez a cometer los errores del pasado. Una revolución verdadera tiene que ser ordenada, civilizada, pacífica, con lo mejor, con la verdad, con la moralidad. Eso sí es revolucionario. Y no como ocurrió en las revoluciones fracasadas de la francesa y la soviética, que al final quitaron una tiranía para poner otra. ¿Eso qué solución es? ¿Eso es una revolución? Entonces una revolución verdadera es pacífico, es de no cooperar con el sistema, es organizarse todos, porque es que la libertad es colectiva, no obedece a ningún ego, a ninguna sigla, ni tampoco a ideología, porque es verdad, somos seres humanos libres y la libertad está en todos nosotros. Entonces, un medio para iniciar esa revolución es unirnos, cooperar, hablar de esto, empezar a hablar y presionar al poder político de una manera pacífica y sólida desde todos los ámbitos de la sociedad. Pero también hacer una transformación interior de uno mismo, porque tiene que ser coherente. Una revolución que tú estés pidiendo fuera, si tú no la haces primero en ti, si tú no haces ese cambio, lo aplicas ante a ti mismo, entonces lo de fuera no va a cambiar. Pero si tú cambias y asumes esa revolución y traer esa revolución, entonces lo de fuera empieza a cambiar también. Las personas empiezan a ver y tenemos mucho más poder del que creemos. Hace poco vi una frase de Benjamín Constant que decía: el individuo perdido en la multitud pocas veces es consciente del poder e influencia que tiene. Nosotros tenemos mucho más poder del que creemos. Nosotros influimos en los demás mucho más de lo que creemos. Simplemente te transformas tú y lo demás empieza a cambiar. Tú imaginaos que nos transformásemos todos a nivel colectivo. El sistema cambia. Esa es la revolución. Entonces, partir de la verdad, de tu propio pensamiento y difundir las ideas del poder constituyente que nos pertenece a todos y que fue arrebatado en el 78 por las oligarquías. Y ese poder constituyente que es nuestro, pues eso es lo que será capaz de establecer un sistema institucional inteligente que traiga la democracia y al final la libertad. Y la libertad es la tranquilidad. Y está a nosotros bien. Estar tranquilo. Y el que va a estar intranquilo es el que asuma el cargo en el sistema. Que como haga algo, pues lo quitamos y tendrá su responsabilidad. Así que bueno, yo ya me gustaría acabar con una frase que decía, que a mí me parecía misteriosa, que decía mucho Antonio. Yo a lo largo del tiempo pues he ido dándole muchas vueltas y yo creo que ya sé lo que significa. Pero yo si no conocéis esta frase, pues la voy a dar para que vosotros la reflexionéis e intentéis desentrañar ese significado que tiene. Don Antonio decía: no vamos en busca de la libertad. La libertad viene en nuestra búsqueda. Muchas gracias.